Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Kitty Dev. En este tutorial vamos a ver cómo probar una API con Postman y cómo debuguearla desde Visual Studio Code. En el video anterior creamos una API para empleados, una Minimal API, la cual se encargaba de crear, eliminar, actualizar y consultar una lista de empleados. Continuando con esa misma API, y si no vieron el video anterior, recomiendo que lo vean antes que este. Continuando con esa misma API, lo que vamos a hacer ahora es utilizar Postman para probar la API y utilizar Visual Studio Code para debuguear esta API. Muy bien, vamos a ello. Esta es la API, ya tenemos Swagger corriendo en esta aplicación y lo vamos a necesitar para integrarlo con Postman. Y el código está aquí, tengo la aplicación corriendo, obviamente. Esta es la aplicación, aquí está, se corrió con .NET Run. Y lo primero que hay que hacer para empezar a integrar esta API con Postman es descargar e instalar Postman. Para eso, desde aquí simplemente voy a googlear Postman y aquí está la página de descargas, postman.com/downloads. Esta versión Windows 64 bits. Ya se descargó Postman. Para instalarlo nada más abrimos el archivo, va a salir una ventanita como de que se está instalando y es todo. Es muy simple, aquí lo está instalando y automáticamente se va a abrir después de haberse instalado. En este caso puedes crear una cuenta aquí. Yo ya tengo una cuenta y estoy logueada con la cuenta esa, postman.com. Ok, desde aquí se puede crear una cuenta aquí, sign up for free, o como yo ya creé cuenta con mi cuenta de Hotmail, puedo continuar a iniciar sesión, o si le dan aquí se pueden crear una cuenta desde cero. De hecho pueden usar su misma cuenta de Google. Recomiendo que tengan una cuenta así porque se pueden guardar colecciones aquí y luego si se cambian de computadora pueden continuar. Muy bien, entonces dicho eso y sin más preámbulo, vamos a ver cómo importar Swagger acá. Debe ser algo muy simple. Si vemos el Swagger generó este archivo, aquí está la liga, Swagger diagonal versión 1 diagonal swagger.json. Este archivo JSON es el que hay que importar en Postman. Entonces lo único que voy a hacer es copiar esto y desde aquí vamos a darle importar, pego la URL y automáticamente Postman creó una colección aquí, empleados API. Le voy a dar importar y así de fácil ya tenemos todos los endpoints directamente, hasta lo organizo aquí con carpetas y todo. Entonces si vamos aquí, esta base URL es hasta nos puso esto como con variables y todo, nos dejó las mejores prácticas. Esta base URL, si nos fijamos, dice que es una variable de colección. ¿Qué significa? Que si vamos aquí, esta es la colección y luego aquí a variables, aquí está esa URL. ¿Y qué hay que poner aquí? Pues la URL de la aplicación, que es esta, es donde se está corriendo la aplicación, esta. Entonces voy a copiar eso, la voy a pegar aquí y guardo, control S, dice que se guarda automáticamente. Ahora sí voy a este endpoint, que es el de obtener todos los empleados, pongo el mouse encima de esta variable, ya veo que ya está apuntando a donde quiero que apunte. Y eso es lo mismo que teníamos desde este archivo de HTTP cuando probamos. Ahora podemos hacer, gracias a que la aplicación tiene Swagger y a que existe este Swagger JSON, podemos hacer esos mismos requests desde Postman.
Postman pues es una aplicación que se usa mucho, se usa en el día a día, tiene más herramientas. Con Swagger nos limitamos a que no podemos cambiar el content type, no podemos agregar más headers si se necesitan, no podemos poner pruebas o scripts. Entonces Swagger sirve para un montón de cosas, pero este es el ejemplo simple de cómo probar. Perdón, no quise decir Swagger, quise decir Postman sirve para muchas cosas. Podemos hacer más cosas que las que se pueden hacer con Swagger. Pero a partir de Swagger creamos la colección de Postman que se importó automáticamente. Desde aquí, si mando esta petición, y como la app está corriendo, debería regresarme los datos. Como vemos, me regresó este usuario que ya habíamos creado anteriormente. De hecho, si detengo la aplicación, Control C para detener y lo vuelvo a correr .NET Run, sabemos que esta lista de empleados son datos de memoria, por lo tanto, cada vez que se detenga y se vuelva a correr, no va a haber datos. Si pruebo otra vez, vemos que no hay datos. La vamos a insertar unos empleados aquí, hay que cambiar el body. Y aquí puso unos datos medio raros, pero bueno, está bien. ID 1, 0, no importa el ID porque no se utiliza para insertar. Vamos a poner aquí Homero. Oh, escribí mal. Y el puesto va a ser inspector. Ok, ya creamos un empleado. Si vemos la lista de empleados, ya hay un empleado creado. Ahora, esta carpeta de ID, vamos a consultar ese empleado por ID. Y el ID está aquí. Path variables, pero vamos a poner el ID 1. Si se fijan, este número 1 va a reemplazar a esto que está acá. Y estas serían las mejores prácticas para Postman. Ahora, si queremos actualizar ese empleado, sería con este put. Igual el ID 1. Y el body lo voy a copiar de aquí. De aquí lo que me respondió el get por ID. Lo voy a copiar para ponerlo aquí en el put. Y voy a cambiar aquí inspector de seguridad. Vamos a enviar este request. Me respondió con no content, todo bien. Y si consulto la lista de empleados otra vez con este endpoint, vemos que ya está aquí este valor actualizado. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Podríamos eliminar. Vamos a agregar otro empleado para después eliminarlo. Por ejemplo, vamos a agregar este Homero 2. Y es el ID 2. Y ahora vamos a eliminar ese. Aquí, ID 2. Ya se eliminó. Si vengo a consultar aquí por ID. Vamos a consultar el ID 2. Me tiene que regresar un not found. ¿Por qué? Porque no existe. Y si vemos la lista de todos los empleados otra vez, vemos que ya no está el Homero con el ID 2. Muy bien, ya vimos cómo probar los endpoints de la API desde Postman, simplemente llamando los requests. Ahora vamos a ver cómo podemos debuguear una aplicación de Web API, Minimal API, desde el Visual Studio Code. Hay varias formas de hacer el debugging, pero la más fácil sería simplemente darle clic aquí y, por ejemplo, en esta flechita, le podemos dar clic aquí directamente para debuguear el proyecto, o podemos dar clic aquí en esta flechita y elegir opciones de debugging. En este caso queremos el de debug. El de run simplemente va a correr el proyecto que está asociado con este archivo, y el proyecto que está asociado con este archivo es esta aplicación de aquí, este .csproj. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es, si estoy en Program CS, tengo esta opción aquí, puedo darle clic aquí directo, y lo que va a pasar es que este debugging va a preparar todo para empezar a debugar la aplicación. Si se fijan, también lanzó la página aquí para que empecemos a hacer uso de los endpoints, pero en este caso no lo vamos a hacer desde Swagger, lo vamos a hacer desde Postman. Y lo que hizo es que
echó a andar la aplicación. Si vemos aquí hay un debug console y aquí está lo que está pasando con la aplicación. Inició la aplicación y aparte esta instancia de la aplicación que está corriendo la enlazó con el debugger aquí en esta sección. Ahora, para empezar a debuguear simplemente lanzamos un endpoint y si se fijan aquí está como unos pequeños controles para pausar, para irnos al siguiente paso, para meternos dentro de una función, para salir del paso, para reiniciar la aplicación y para detener la aplicación. En este caso, si queremos debugar una aplicación hay que poner endpoints. Por ejemplo, si yo quiero ver qué pasa cuando consulto un empleado por ID, yo tendría que poner, perdón, dije endpoints, pero son breakpoints. Tendré que poner un breakpoint aquí o aquí, en la línea 19. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo mande llamar este endpoint, el de empleados por ID, se va a detener la ejecución exactamente aquí y yo puedo ir paso a paso corriendo la ejecución, ya sea con estos botones o con el F10, F11 y F6 para pausar la ejecución. En fin, vamos a hacer la primer debugging de este endpoint por ID y para eso tengo que llamar desde aquí. Voy a usar Postman para hacer la llamada. Voy a consultar el ID 1. Voy a enviar el request. Y si se fijan, aquí empezó a parpadear, lo cual significa que ya se detuvo en ese breakpoint. Y esto no me está dando una respuesta. Normalmente la respuesta es muy rápida, pero en este momento no, porque la ejecución está detenida aquí. ¿Y qué podemos hacer con el debugger? Podemos presionar F5 para que corra todo de una y ya termine la ejecución. Si no hay más breakpoint, no se va a detener en ninguna otra parte y va a terminar. Y por ende tendríamos que ver la respuesta aquí. Dice que la ID 1 no existe. Vamos a checar la lista de empleados para ver qué IDs hay. Ok, no hay... sí, como es una ejecución nueva, no hay ningún empleado, así que tenemos que agregar empleados. Voy a crear otra vez este. Fue el ID 1. Si lo consulto, se va a detener la ejecución otra vez. Si vemos aquí, si le doy F5 o continuar, simplemente el debugger va a seguir y se va a ir de paso. Es todo lo que hizo. Y aquí hay una respuesta. Ahora, si vuelvo a lanzar esta llamada, se volvió a detener aquí la ejecución y doy F10, voy a ir paso a paso viendo qué está pasando. Y de hecho, aquí mismo puedo estar viendo qué valores tienen las variables. Por ejemplo, esta variable de empleados, que es una lista de empleados, la podemos ver aquí directamente y ver qué datos tiene. Como es una lista de empleados, en la posición 0 de esa lista tiene al empleado 1, que es este. Y también aquí a este lado izquierdo podemos ver los valores de todas esas variables. Y también podemos de hecho modificar datos en tiempo real. Por ejemplo, Homero 2025 vamos a poner. Y por ejemplo este dato ya lo modifiqué aquí. Y eso es lo que podemos hacer con debugger. Básicamente podemos manipular los datos en tiempo de ejecución para ver qué está pasando con la aplicación, para corregir posibles errores. Debugger es una herramienta muy útil para eso, para solucionar errores o ver qué cosas podemos mejorar de código. En este caso podemos, como dije, modificar los datos directamente. Puedo darle F10 y ahora vemos que estamos dentro de este pedacito de ejecución y aquí cambiaron las variables donde X representa un empleado, que es el 1, y va a comparar si este empleado es igual a este. Lo que va a hacer esta función es regresarnos el empleado con ese ID. Si continuamos, vemos que ya esta variable empleado, aquí ya se nos puso aquí en las variables locales en el paso que vamos de la ejecución actualmente. Y como vemos, esta ya tiene asignado el empleado con ID 1 porque fue lo que hizo esto. Esta función de link fue y buscó un empleado con ese ID en la lista de empleados, que es esta variable que está aquí, y luego se lo asignó a esta otra variable. Y en el siguiente paso vamos a validar si el empleado
no es nulo, que es lo que va a pasar porque no es nulo, entonces se va a ir al else. Perdón, si no, me confundí un poquito, pero si el empleado no es nulo y esto es true porque este empleado tiene datos, va a entrar aquí y va a regresarnos ese empleado actual. Ahorita vamos a hacer el siguiente debugger. Aquí le sigo dando F10 para continuar y lo que está haciendo es asignarle el valor que le corresponde a esta variable y es lo que va a retornar. Entonces si vamos aquí, ya regresó esto y si se fijan, los datos los modifiqué en tiempo real y nos regresó este valor ya modificado. Vamos a ejecutar otra vez y ahora vamos a ir por la otra parte del if, que fue donde, no sé por qué me confundí, pero bueno, ok. Aquí otra vez viene y consulta el ID, es el ID 1. Entonces vamos a obtener el empleado con ID 1 de esa lista. Volví a hacer lo mismo. Perdón, lo que quería hacer era consultar un ID que no existe, por ejemplo el 2. Vamos a enviar este request para el ID 2. Y ahora sí tenemos que irnos por el else, porque en este punto, cuando ya aquí empleado, esta variable es null, como podemos ver aquí. También podemos agregar variables al watch aquí. Para eso nada más hay que darle clic derecho a la variable. Y por aquí va a haber una opción add watch. Y lo que va a pasar es que esta variable siempre va a estar aquí, aunque no esté en el scope. Bueno, entonces vamos viendo aquí. Y aquí lo que va a hacer es que me va a regresar este resultado, not found, porque no se encontró. Si nos regresamos acá, vemos que regresó eso, not found. Ahora, ¿qué pasa cuando insertamos un nuevo valor? Aquí, como les dije, seguimos debugueando esta aplicación. Lo sabemos porque está esta parte aquí y en el debugger sigue habiendo funciones aquí, cosas. Esta variable empleados que agregamos al watch, aunque no está en scope ahorita, que no está en scope significa que el debugger no la tiene en la mira, no se le está asignando valor, no está pasando nada. Y eso es porque no estamos ejecutando esta parte del código. La app está corriendo, pero está corriendo, digamos, esperando a que hagamos una acción. No está corriendo exactamente en esta parte del código. Entonces, esta empleados no está disponible. Pero como la agregamos al watch, esa variable siempre va a estar aquí. Entonces, vamos a crear un nuevo empleado para ver lo que está pasando. Si creo un nuevo empleado ahorita, la ejecución no se va a detener aquí porque no hay ningún breakpoint. Entonces voy a poner el breakpoint aquí para que entre a este post de crear empleado. Y vamos a ir debugueando para ver qué está pasando exactamente cuando se crea un empleado. Entonces voy a llamar esto post. Vamos a crear a Marsh. A ver, creo que ya lo tenía por aquí. ¿Sí? Le puse que policía porque en algún punto en la serie Marsh fue policía. Para ser un poco dinámico esto, pero no importa en realidad el puesto, ¿no? Es un ejemplo. Vamos a enviar y ya se detuvo la ejecución. Se detuvo aquí exactamente donde pusimos el breakpoint. Y ahora si le doy F10, vamos a ver que nosotros enviamos empleados. Estos son los datos que nosotros enviamos desde el endpoint. El ID siempre lo vamos a reemplazar por el siguiente ID, que fue la variable que creamos aquí para llevar un tracking de qué IDs hay. Entonces si doy F10, me muevo a la siguiente línea y ahora esta variable emp, que es esta que está aquí, ya tiene ID 2 asignado. Y lo próximo que vamos a hacer es subirle a este next ID al próximo, que va a ser el 3. Y por último, hay esta lista de empleados. Si se fijan, actualmente nada más tiene un dato. Con este punto add le vamos a agregar el nuevo empleado y con eso ya va a tener 2. Si nos fijamos, tiene un valor en la posición 0. Los arreglos en .NET empiezan en 0. El índice del arreglo empieza en 0, que fue Homero, el primero que creamos. Y en la posición 2 tiene el siguiente, bueno, el número 2, pero en realidad es el índice 1. En el índice 0 tenemos Homero y en el índice 1 tenemos Marsh, que fue el segundo que creamos y que agregamos aquí. Y si vemos aquí en esta variable empleados, que es la que estamos viendo, y esta que tenemos aquí en el watch son la misma variable. Si vemos, ya tiene dos
valores, uno en la posición 0, otro en la posición 1, en total tiene 2. Y lo que va a hacer al final, va a regresar un result created, que es el status code 201, con una URL y el valor que se acaba de insertar, que es este. Entonces eso es lo que está pasando cuando nosotros llamamos este endpoint. Y aquí ya fue lo que nos regresó, ¿no? Que se creó y ya está todo bien. También en los headers nos regresó esta URL, el location, donde está. Y si consultamos, obviamente, con esa URL de empleado diagonal ID, que es el ID 2, vamos a obtener el valor de March. Aquí, si debugueamos ahora estamos recibiendo el ID 2. Esto va a ir a buscar en la lista de empleados, en esta variable, va a buscar donde el ID sea igual a 2, entonces nos va a retornar este objeto. Aquí si vemos, ya le asignó el valor. La variable empleado ahora vale ID 2, March, etcétera, etcétera. Y si damos F10, esto nos va a retornar ese empleado, ¿no? Entonces vamos F5 para continuar con toda la ejecución. Si volvemos aquí, ya tenemos estos datos. Y así podemos hacer con todos los endpoints. Podemos debuguear la aplicación y resolver errores o problemas que haya. Esto es muy útil. Para detener la ejecución, esto simplemente hay que presionar Stop. Podemos nosotros crear un archivo launch.json y él le va a decir al Visual Studio Code cómo queremos debuguear esta aplicación. Por ejemplo, mencioné que había varias formas de debuguear. Otra forma es corriendo la aplicación y luego esa aplicación corriendo, como quien dice, pegarla o hacer un attachment al debugger. Esa sería otra forma de debuguear aplicaciones desde aquí. Y para hacerlo, aquí en esta parte podemos crear un launch file, como se ve. Y aquí nos pide qué opciones van a ser para tu launch file. ¿Qué quieres? Si seguimos estas opciones, es la forma más fácil de crear ese launch file, pero también lo podemos crear desde cero y hay varias configuraciones o cosas que podemos poner en ese launch. Vamos a ver, este es un proyecto de C# y lo único que hizo fue crear este archivo launch.json y aquí nos pide qué tipo de configuración queremos. Por ejemplo, hace rato que lo corrimos estábamos usando este launch C# project, que lo que estaba haciendo era el proyecto de C# enlazado, lo estaba corriendo. También podemos hacer que corra un archivo, que corra un web, que sea un debugging remoto, una aplicación que está corriendo en otra computadora, etcétera, etcétera. Pero lo que quería mostrarles yo ahorita, lo que quiero mostrarles más bien es este attach a net process. Y vamos a dejarlo con esta configuración. Una vez que se guardó, aquí el Run and Debug me muestra ahora esta opción. También podemos agregar más configuraciones aquí. Por ejemplo, puedo agregar otra que sea corre el proyecto de C# project. Y aquí tendríamos que nosotros ponerle el path, el folder directo hasta el proyecto hasta el C# project de esta aplicación, ¿no? Entonces este workspace sería el folder actual donde estamos, que es este. Y después podemos poner el nombre del C# project, que sería este. Lo voy a copiar de aquí directo. Ok. Con esto sería básicamente, le estaríamos diciendo, quiero que corras esta aplicación y el archivo de proyecto de esta aplicación es este, simplemente córrelo. Entonces el debugger en este caso, si lo hacemos así, va a iniciar la app y la va a correr y va a poner un debugger que está escuchando de lo que la app está haciendo, que sería parecido a lo que hicimos acá. Desde aquí se corrió. Y el otro debugger, que es el de attach, vamos a ver este. Para que este funcione, primero nosotros tenemos que poner la aplicación a correr, que sería .NET Run. Una vez que la aplicación ya esté corriendo, ok, aquí ya está corriendo la aplicación, le vamos a dar
seleccionar este Netcore Attach, darle clic aquí y desde aquí mismo simplemente buscar el nombre de la aplicación, que es empleados API, y con esto lo que hace el Visual Studio Code es que encuentra dentro de todos nuestros programas que están corriendo, encuentra un programa de net que está corriendo y le hace como un link o lo atacha al debugger de aquí de Visual Studio Code. Esto es atachar múltiples proyectos para empezar a debugarlo. Entonces, desde aquí, como ya tengo el breakpoint, puedo llamar otra vez a este de empleados por ID. Y la ejecución se tiene que detener. Se tiene que detener aquí. Ok. Tarda un poquito más que el otro, pero básicamente está haciendo lo mismo. De F10 va un poco más lento, pero es lo mismo como vemos, o sea, tiene las mismas variables aquí, tengo los mismos watch que tenía antes, porque estoy debugueando la misma aplicación, simplemente está un poquito más lento. Y desde aquí, como no existe el empleado ID 2, pues va a retornar un not found, ¿verdad? Muy bien, esas serían las formas de cómo debuguear. Hay cosas, aquí si se fijan, en lugar de stop, tiene un desconectar, porque simplemente se está conectando a la ejecución esta, y la ejecución sigue aquí, entonces la puedo detener, control C. Hay otras cosas que podemos hacer mientras debugueamos, como poner breakpoints. Si le doy clic derecho al breakpoint, puedo editar este breakpoint y puedo poner expresiones del breakpoint. Por ejemplo, puedo poner que se detenga en este breakpoint si el ID es igual a 1. Entonces aquí si vemos es un breakpoint condicionado. Solo se va a detener cuando el ID sea igual a 1. Y esto nos sirve mucho cuando queremos debuguear o encontrar ciertos problemas que pasan cuando corremos aplicaciones. Y, por ejemplo, oye, este endpoint está funcionando, pero para este ID en específico no funciona. ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué error hay? Y así podemos encontrar errores y poner los breakpoints condicionados, los cuales nos ayudan mucho en la ejecución de las aplicaciones. Ahora, siguiendo esto mismo de probar, vamos a ver qué pasa si corro desde aquí. Lo voy a ejecutar y como vemos aquí hizo lo mismo que cuando lo ejecuté de acá. Entonces esta en teoría debería ser más rápido que cuando utilizamos el attach. Y ahora, como tenemos un breakpoint condicionado, solo se va a detener la ejecución aquí cuando consultemos el empleado con el ID 1. Entonces lo que voy a hacer es, primero voy a insertar el empleado otra vez. Ok, tenemos un breakpoint aquí que no está condicionado. Entonces le voy a dar F5 o clic aquí para que continúe la ejecución. Ya sabemos que hay un empleado creado. ¿Cómo podemos obtener la lista de empleados de aquí para verlo? Ya está. Ahora, si consulto el empleado 2, la ejecución no se va a detener. Y si nos regresó 404, not found. Vamos a crear otro empleado aquí. Voy a crear Homero. Y como tenemos el endpoint aquí en crear empleado, pues sí se está deteniendo, ¿no? Entonces, continúo con la ejecución. Ya tenemos dos empleados creados, el ID 1 y ID 2. Ahora, si hago prueba aquí con ID 2, sabemos que no se va a detener la ejecución porque el breakpoint está condicionado al ID 1. Entonces voy a consultar y sí debe tener la ejecución gracias al breakpoint condicionado y a que esta condición sí se cumplió. Y eso es todo por hoy. En conclusión, en este video vimos cómo importar la definición de Swagger a Postman y cómo probar los endpoints de una Minimal Web API desde Postman. También vimos cómo debuguear y diferentes tipos de configuraciones para debugar aplicaciones de C# desde Visual Studio Code. Vimos sobre
el archivo launch.json y cómo podemos agregar diferentes formas de debugueo para nuestras aplicaciones. Y muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete y invita a más gente, comparte. Muchas gracias.